¿Qué país quieres heredarle a tus hijos? Soy un padre y no quiero ser pasivo ante la situación en la que nuestro país se está hundiendo. Hace tan solo un par de días hablé con mis hijos y mi esposa de la importancia de pedir a Dios sabiduría y evaluar bien por quién vamos a votar en las elecciones que se aproximan. Colombia es un país laico, lo cual quiere decir que es independiente de cualquier organización o confesión religiosa. Pero eso no implica directamente que quiera decir que los que elegimos y a quienes podemos elegir deben ser ateos o alejados de los principios bíblicos cristianos. Cuando me refiero a principios bíblicos cristianos, me enfoco en hacer un llamado a todas aquellas personas que profesan ser creyentes de Cristo y sus enseñanzas. Es decir, amigos católicos cristianos, protestantes cristianos y evangélicos cristianos de cualquier denominación, pero que están convencidos que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no es ajena al Estado y a la política. De hecho, la mayoría de las leyes y constituciones políticas en los países católico-cristianos tienen fundamento bíblico. Leyes tales como no matarás, o no robarás, o no dirás falso testimonio, ya son mandamientos intrínsecos en la palabra de Dios que fueron dados y expuestos en la Biblia desde hace más de 3000 años. Por eso, y soportado en los principios bíblicos en los que creemos, quiero invitarlo a que evalúe, a votar bien para las próximas elecciones. Si esta persona se alinea con lo que usted quiere para sus hijos, para su familia y las generaciones que vengan después de usted. La idea de esta confrontación no es decirle a usted por quién votar. No le estoy haciendo proselitismo político a ningún partido. La idea es llamarle la atención, su sentido común, para que evalúe de acuerdo a los principios dados por nuestros padres, líderes religiosos y por la Biblia, si la persona por quien vamos a votar se alinea con nuestro sentido moral y social. Ahora quiero que hagamos memoria de nuestros símbolos patrios. Primero, nuestro escudo, creado en 1834, donde se expone de manera muy visible las palabras libertad y orden. Segundo, en el juramento a nuestra bandera se esgrimen principios de libertad, orden y justicia para todos. Estos símbolos son la visión y la misión que tiene nuestro país, una nación soberana e indivisible. Es importante resaltar 3 palabras fundamentales en estos textos que todos conocemos. Esa primera palabra es libertad, lo cual implica actuar con voluntad propia y ejercer nuestras propias decisiones. Pero esto siempre teniendo en cuenta que de lo que hagamos debemos hacernos responsables, junto con las consecuencias que éstas deriven. El orden, que es la segunda palabra, implica un cumplimiento de las normas, leyes y deberes ciudadanos que ayudan a la convivencia. Y finalmente la justicia indica honradez y rectitud con orden civil, el cual se fundamenta en castigar al malo y fomentar el bien. Estas 3 palabras enmarcadas también en la Biblia y que se resaltan en el libro de Romanos en el capítulo 13, nos dan bases sólidas para quién y por quién votar, y a quién elegir como nuestros futuros representantes en el alto gobierno. Si la persona por la cual nosotros pensamos votar, siendo nosotros cristianos, o católicos, o protestantes, o evangélicos, está inmerso en alguna de las siguientes características que le voy a mencionar, déjeme decirle, mi querido amigo, que usted no es coherente con los principios bíblicos que está profesando. Si esa persona no tiene un hogar constituido conforme a lo que dice la palabra de Dios y a sus principios bíblicos, si esa persona es un borracho, un disociador, un mujeriego, un pendenciero, contrastado con lo que dice el libro de Primera de Timoteo capítulo 3, no es un buen elemento. Si esa persona justifica la maldad, quitando o restando culpabilidad a los ladrones, homicidas y secuestradores, contrastado con lo que dice el libro de Isaías capítulo 5 versículo 20, tampoco sería un buen prospecto para nosotros. Si esa persona se alinea con grupos al margen de la ley que secuestran, roban, extorsionan y asesinan, si lo contrastamos con el libro de Éxodo en el capítulo 21 versículo 16 y el libro de Deuteronomio capítulo 24 versículo 7, tampoco sería uno de nuestros prospectos para elegir. Si esta persona se alinea con pensamientos abortistas, contrastado a lo que dice el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 13 y al libro de los Salmos en su capítulo 139, totalmente lo podríamos descartar como un candidato nuestro.
Si esta persona practica o está de acuerdo con el pecado y con las relaciones entre personas del mismo sexo, y lo contrastamos con lo que dice el libro de Levítico, en su capítulo 18, en el versículo 22, y el libro de Romanos en el capítulo 1, el versículo 26 al 27, tampoco hace parte de lo que nosotros podemos elegir. Y finalmente, si esta persona pretende quitar o expropiar o redistribuir las riquezas como una nación socialista, déjeme decirle que lo que dice el libro de Éxodo capítulo 20 en sus versículos 15 y 17 y el libro de Deuteronomios capítulo 19 y versículo 14 lo deja totalmente por fuera de nuestras posibles personas a las cuales debamos elegir. Si estas personas que pretenden gobernar nuestra nación están dentro de esta baraja de posibles candidatos a los cuales nosotros vamos a elegir y cumplen estas características y nosotros como cristianos los apoyamos por intereses personales, estamos siendo partícipes de sus actos. Y al respecto la Biblia es muy clara. El libro de Efesios en su capítulo 5, en el versículo 6 al 17, nos dice: no participéis de las obras que son infructuosas de la maldad de las tinieblas, sino más bien repréndalas. Finalmente quiero exponerte las posibles consecuencias a corto, mediano y largo plazo que nos afectan a nosotros, a nuestros hijos y finalmente también a nuestros nietos, si permitimos que este país sea gobernado por quien se distancia de los principios bíblicos. Lo único que nos espera es lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 29, versículo 2 en su parte B. Cuando domina el malo, el pueblo gime, el pueblo llora. Importante tener en cuenta la advertencia que Dios nos hace. Allá sobre el libro de Josué en el capítulo 1, versículos 8 y 9, nos exhorta a que pongamos y tengamos siempre presente este libro de la ley, es decir, la palabra de Dios. Te invito a que en su casa lea este pasaje bíblico, capítulo 1 de Josué. No pretendo, mi querido amigo, indicarle a usted por quién debe votar, ni tampoco descalificar a ninguna persona. Mi propósito es simplemente poner sobre la mesa algunos elementos de reflexión para que, a la luz de los principios y enseñanzas que muchos hemos recibido a través de la palabra de Dios, cada uno pueda tomar una decisión consciente y responsable. Y finalmente, mi amigo, la invitación es a discernir con mucha sabiduría quién puede ejercer ese liderazgo de nuestro país con integridad, promoviendo una nación orientada por valores incluidos en nuestra oración patria, la cual implica libertad, orden y justicia para todos. Bendiciones.